Ahora ya tenemos en la línea al médico jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica privada Indisa, el doctor Sebastián Ugarte. ¿Cómo está, doctor Ugarte? Buenos días. Uy, justo se nos cortó. ¿Te parece que mientras reconectamos con el doctor Ugarte, digamos algunas cosas? Fíjate que espacio público... La próxima vez lo presentas tú misma, ¿eh? Segunda, la tercera es la vencida. Mauricio, espacio público detecta efectivamente que podría ser la primera cifra alentadora. El número de contagios, ¿cuánto ha bajado? Se trata de 3.600 ayer, nuevos casos, es decir, 20,9% menos que los 4.592 de hace una semana. Sin embargo, y esto es muy importante, esto se dice con mucha cautela, hay un epidemiólogo de la Universidad de los Andes, el doctor Nicolás Valdés, que dice que si no se toman las medidas restrictivas, la humedad y el frío provocados por la lluvia de esta semana pueden hacer que los casos nuevamente aumenten. Ahora sí, Mauricio Hoffman, estamos en línea con el doctor Ugarte. Lo tenemos, doctor Ugarte, buenos días. Hola Mauricio, qué gusto en saludarte. Igualmente, nos costó harto comunicarnos, pero entendemos que está justamente ahí sometido a las urgencias de estos días y de estas mañanas. Doctor, nos interesa saber su impresión desde el sector privado. Usted ha llevado una voz ahí de liderazgo en la conversación nacional sobre la pandemia. ¿Cómo está viendo el momento que estamos viviendo? Porque estos días hay algunas pistas y señales que el ministro París acusó ayer respecto de por ahí algún dato que puede ser mejor que los anteriores. Y Mirna recién comentaba aquí visiones ahí que hay también sobre la disminución de los números de casos nuevos. Y efectivamente, desde hace un par de semanas hemos alcanzado varios máximos de 6.000 y tantos casos nuevos por día, pero después algunos días siguientes hay disminución de esos casos, de modo que nos está superando esa marca. ¿Cómo lo ve? Coinciden dos cosas. Por un lado, que las cifras de nuevos casos... A ver, doctor Ugarte, ¿nos escucha? No, estamos con problemas, me dicen acá Mauricio. Sí, tú apuntaste algo muy importante, porque, a ver, las cifras hay que verlas en función de lo que decía también Richard Jiménez, cuánto han bajado las atenciones de emergencia por COVID-19, por ejemplo. Claro, y las ahí nuevas urgencias, esa presión que se produce intempestiva en las urgencias. Ahí ya estamos con el doctor Sebastián Ugarte. Sí, lo que les decía, que junto con una disminución de los casos nuevos de contagio, discreta, pero que se ha repetido en algunos días, no es solo datos aleatorios, sino una repetición en varios días, se ha registrado también en los servicios de urgencia una disminución de la saturación. Y esto significa que los servicios de urgencia, que habitualmente estaban amaneciendo con 20 o 30 pacientes hospitalizados en el servicio de urgencia como una forma de resolver el aumento de la demanda que existía de camas críticas, hoy día amanecen con una situación bastante más normal. Entonces, doctor Ugarte, perdón la interrupción. Ahí, ya que usted está mencionando eso, le quiero preguntar una cuestión delicada, porque en días recientes, yo diría la semana pasada, hubo alguna denuncia y se repitió, tuvo algún eco respecto de que las clínicas privadas se estaban de alguna manera guardando camas críticas y estaban informando o reportando a la gestión centralizada de salud que estaban con una ocupación casi 100%, pero en el fondo se estaban guardando camas para atender a sus pacientes privados y para no recibir pacientes que llegaran derivados del sistema público. ¿Qué responde usted a eso? Porque ahí uno podría, más de alguien sospechoso, digamos con sospecha, podría decir, bueno, porque las clínicas privadas se guardan camas, entonces por eso no están ya saturados. No, yo la verdad es que no podría decir lo que ocurre en todas y cada una de las clínicas privadas, pero sí podría referirme a lo que ocurre en nuestra institución. En nuestra institución, que tenía 32 camas con ventilador, pasamos a tener 106 camas con ventilador y llegamos en total a superar las 280 camas de paciente crítico, y el nivel de ocupación con que hemos estado en estos días ha sido de 100%. Nuestra situación, por lo menos en Clínica Indisa, ha sido una de las instituciones que mayor cantidad de camas ha creado en todo el sistema, incluyendo tanto el público como el privado,
y con un porcentaje de camas críticas muchísimo más alta en relación a la cantidad de camas totales. Y en esa situación vivimos el aumento de demanda al igual del que vivieron en los hospitales públicos. Recién en estos días estamos notando unos primeros signos de descongestión todavía muy leve. Entonces no, quizás puede ser en otra institución, pero por lo menos en nuestra institución no he vivido lo que usted comenta, Mauricio. Doctor Ugarte, conversamos a esta hora con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica Indisa. Volvamos a las señales buenas que se están avisorando, tomando en cuenta lo que han dicho también la propia autoridad de salud, es decir, hay que verlas con cautela, pero ¿cuáles serían esas señales? Porque usted nos señalaba también que había una disminución de la cantidad de personas, por ejemplo, que está hoy en este minuto, es decir, comparativamente, y le pregunto, en ventilación mecánica, o eso se mantiene en el caso de ustedes de manera constante, ¿no? No ha habido ahí un quiebre. No, ahí por el contrario los números son más bien preocupantes. Tenemos un aumento de la cantidad de pacientes que están en ventilación mecánica, una disminución de los ventiladores disponibles. Entonces, más bien, las cifras en ese sentido reflejan la parte más tardía de la curva, que son los casos graves que requieren hospitalización. La parte de números positivos se registra en la curva tercio temprano, que es... Sí, estamos ahí perdiendo. Estamos con interrupciones. Es que Justo ahí, está diciendo algo súper importante. Súper importante, porque lo quiero contrastar con el informe de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Sí, perdone, doctor Ugarte. A ver si nos puede repetir ahí lo que nos decía, doctor. ¿Nos puede repetir eso último? ¿Dónde está la parte que está un poco más favorable? Ah, perfecto. Lo que ocurre es que la parte más favorable es en la parte precoz, en el tercio precoz de la curva. Casos nuevos, identificados, y también consultas en servicios de urgencia. O sea, todavía, doctor, lo que usted ve es que todavía hay pacientes mucho más graves que en el fondo se enfermaron antes, claro, y que además probablemente llegaron un poco tardíamente o tardíamente a atenderse, pero que en una de esas la situación que está diagnosticándose ahora en las etapas precoces anticipen que en un par de semanas podría bajar esa presión sobre las camas críticas y los ventiladores. Eso es correcto, Mauricio, está muy bien resumido, pero siempre y cuando se mantenga una contención de los contagios. Si los contagios volvieran a subir, el comportamiento va a ser completamente diferente. Es que eso es súper importante, doctor Ugarte. Yo solo quiero complementar lo que usted señala con el gráfico que entregó ayer en la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, SOCHIMI, que efectivamente, ¿no es cierto?, respecto de los pacientes que están con COVID en ventilación mecánica invasiva se nota una pequeña baja, pero vamos a ver si eso se mantiene. Volvamos al punto de si aumentaran los contagios, es decir, vemos según espacio público un 20, y algo % de disminución. ¿De qué depende de que eso efectivamente se convierta en tendencia, que empiecen a bajar los casos positivos? Bueno, las variaciones interdiarias no permiten establecer una tendencia. Lo que sirve más bien es utilizar el análisis por semana móvil. Vale decir, uno toma un periodo, un intervalo de por lo menos 7 días y compara ese 7 días con los 7 días precedentes. Eso, si bien no es perfecto, se acerca mucho más a la capacidad de predecir el comportamiento y establecer tendencias. Por lo tanto, debemos esperar todavía algunos días para ver si esto constituye tendencia o ha sido parte de la azarosa forma en que se comportan las epidemias con las variaciones interdiarias a veces imprevisibles. Doctor Ugarte, ustedes han recibido, entendemos, pacientes críticos de hospitales públicos, y ahí salió en estos días también una visión que es terrible para Chile, la que transmitió el propio ministro París
cuando transparentó cómo hay mucho mayor enfermedad grave y muertes en los sectores más vulnerables, en los hospitales públicos. Entonces él hizo una diferencia, no es porque los hospitales públicos atiendan para nada peor que los privados, sino porque en los hospitales públicos se atiende una mayoría que es pobre y que tiene enfermedades de base o paralelas que no se tratan o se tratan mal y que son agravantes del COVID-19. ¿Usted comparte esa visión? ¿Lo ha visto en esos pacientes que llegan a la clínica Indisa desde hospitales públicos? Sí, desde luego nosotros, de tener un predominio de pacientes propios del sistema privado en un comienzo de la pandemia, pasamos ahora a tener solo 1/3 de pacientes con sistemas previsionales privados y 2/3 provenientes del sistema público. ¿Y qué es lo que se observa? Efectivamente, la calidad del control sanitario previo de las enfermedades crónicas es más eficiente en aquellos pacientes provenientes del sector privado. Esto tiene que ver no solo con la forma de controlarse, sino también con una serie de variables sociosanitarias y económicas que tiene todo el grupo en común. En Estados Unidos, por ejemplo, se vieron variaciones entre grupos étnicos, pero al analizar la variación entre grupos étnicos tenía mucho mayor correlación con la situación socio. Ahí estamos perdiendo al doctor Ugarte. A ver, doctor, perdimos esa última parte, ¿la puede repetir? Disculpa, Mirna, sí. Lo que te decía, que en Estados Unidos se vio un exceso de mortalidad en los grupos étnicos afroamericanos e hispanos. Sin embargo, al analizar las condiciones socioeconómicas, se vio que la etnicidad era una variable espuria, porque lo que estaba traduciendo eran las condiciones socioeconómicas y sanitarias que compartían en común estos grupos étnicos. Del mismo modo, las condiciones sociosanitarias y económicas que enfrentan la población que es beneficiaria del sistema público son diferentes a la del 15% que es beneficiario del sistema ISAPRE. Un segundo elemento que también hay que considerar, que la composición de camas para el cálculo de la mortalidad es diferente en el agobiado sistema público, donde han debido reconvertir camas y pueden tener 50 camas de UCI con respecto a 50 camas básicas, con respecto a una clínica que pueda tener solo 20 camas críticas con respecto a 100 camas básicas. Al analizar la mortalidad resultante, se están comparando dos composiciones entre camas críticas y camas básicas muy diferentes, que perjudicarán el análisis de resultados para el sector público, a pesar de que el sector público haya hecho un enorme esfuerzo sanitario para contener esta ola de casos. Todo eso hay que analizarlo con un poco más de rigurosidad científica. De todas maneras, doctor Sebastián Ugarte, quedan muchas preguntas todavía, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el cambio de estrategia que ha dicho el propio ministro Enrique París? Que él dice sí va a haber un cambio de estrategia o está viendo un cambio de estrategia, y sobre todo seguir insistiendo en la trazabilidad de los casos y el aislamiento. Ahí está puesta gran parte de la clave para poder salir de esto. Sebastián Ugarte, doctor y jefe de la unidad de paciente crítico de la Clínica Indisa, muchas gracias por este tiempo con ADN hoy. No, Mirna, Mauricio, un agrado hablar con ustedes. Muy amable. Que esté muy bien.